Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, 14 de junio del 2024. Bueno, soy su asesora, pues Adriana Bautista, en la unidad curricular Derecho Penal 2. ¿Cómo está Camila Farillas? Es un placer conocerla. Creo que ya le di clase en Derecho Penal 1, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Sí, ya Sí. nos hemos visto en Derecho Penal uno y en Sociología Jurídica. Sin embargo, pues bueno, voy a hacer la presentación para el resto de los integrantes que están inscritos en esta materia, que no sé si sean nuevos o no, pero bueno, es mi deber presentarme en síntesis, ¿no? Bueno, soy abogada, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster en derecho penal y criminología, especialista técnica en criminología y criminalística, doctora en derecho y relaciones internacionales y postdoctora en epistemología e investigación científica. He dado clases aproximadamente por más de 15 años. Fui funcionaria del Poder Judicial aproximadamente entre 19 y 20 años. Estuve en el sistema de administración de justicia en Venezuela. Ocupé diversos cargos, desde asistente secretaria hasta el último fui juez del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, específicamente en la sección penal de adolescentes. Y también pues fungí como juez temporal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. En el 2021 pues me separé de mi cargo de manera voluntaria, por razones pues netamente personales y seguir otra de mis pasiones como es la academia. Soy escritora, estoy escribiendo, ya tengo un libro publicado, estoy en la elaboración de un segundo libro y bueno, estoy pues también estoy estudiando inglés como segunda lengua en otro país y por eso pues mis clases son netamente online. Mis pasiones y otro de mis hobbies, pues bueno, es dar clases y pues mantenerme en contacto eh, con este pues área del conocimiento, ¿no? Seguir pues oxigenando el cerebro de nuevas ideas, de nuevas alternativas inclusive. Agradecida de mi poder judicial por todo el tiempo que estuve allí, lo sigo teniendo en mis venas y parte de esa experiencia que estuve en esos prácticamente 20 años es lo que me permite pues hoy en día dar clases y seguir dando clases por todo pues ese conocimiento adquirido en el sistema de administración de justicia. Bueno, eh, esa es mi breve presentación. Ahora vamos a hablar un poco del plan de actividades. Ya se encuentra en el aula virtual y que bueno, ya inició la programación del mismo, ya se ejecutó la primera actividad. Sin embargo, pues quedan tres actividades pendientes. Con respecto a la primera actividad, bueno, ya también está corregido, me falta es ingresar las respectivas calificaciones en la planilla de registro, sin embargo, pues está corregida ya por el aula virtual y ustedes pues por allí se pueden dar cuenta de la calificación que obtuvieron, ¿no? Era un resumen crítico con un margen mínimo de cuartillas de 15 y un máximo de 20. Los resúmenes críticos, pues bueno, son procesos de reflexión auténtica, inédita, muy individual, pues no se admiten copias y pegues de la web. Igualmente, pues estos resúmenes, como su misma palabra lo dice, son análisis o síntesis del tema, en este caso del módulo uno, módulo 2 si no recuerdo, bueno, de lo que indica en el plan de actividades, voy a hacer una síntesis de ese temario, pero con sus propias palabras, cotejando el tema o colocando el tema principal y sobre esa base los siguientes temas, pero haciendo análisis propio del mismo. Tenía o tiene una ponderación del 25%, que como ya le indiqué, pues ya fue evaluado. Posteriormente hay un segundo compromiso académico, que es el que viene la próxima semana de tres mapas conceptuales. Los mapas conceptuales pues también tienen una línea de dirección. Esto es, tienen una estructura básica. Los más generales, los más usuales son los que tienen su tema central en el medio y los demás giran alrededor de él conforme las agujas del reloj, los temas secundarios o accesorios. Sin embargo, pues hay otros mapas conceptuales
de diversas formas de exponerlos, lo que hace a un mapa conceptual o que lo distingue de cualquier otro tipo de actividad como un esquema o mapa mental son sus flechas direccionales y los conectores en palabras. Cada ángulo, cada tema tiene que irse relacionado con conectores y flechas direccionales de uno con otro, las palabras entre sí o los puntos de vista entre sí. Lógicamente que también tiene que ser síntesis de los temas del módulo a tratar según el plan de evaluación. Tiene una ponderación del 25% y pues son tres mapas conceptuales porque allí pues es la valoración la clasificación del Código Penal, de los delitos que se encuentran contenidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y los delitos contenidos en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Los tipos penales de cada uno de estos del código y de las dos leyes especiales que indiqué. Tiene una ponderación del 25%. Y la tercera actividad o tercer compromiso académico, que es un esquema. Los esquemas también, como es bastante, pues la temática a tratar, no pueden ser menor de 5 ni mayor de 8. O sea, mínimo 5 esquemas, máximo 8. Los esquemas sí son libres, es de creatividad del participante. Pueden hacerlo de cualquier manera, pero sí, pues dentro, cumpliendo el plan de evaluación. Y el ensayo como cuarta y última actividad o compromiso académico con una ponderación del 25%, también con un mínimo de cuartillas de 10 y máximo de 15. Los ensayos, todos los ensayos sin excepción. Yo en un principio estaba siendo flexible, que los ensayos, bueno, como están en pregrado, vamos a hacerlos sin el resumen, pero no, es mejor que ustedes desde un inicio aprendan y comprendan que la estructura de un ensayo es con su resumen en inglés y en español, con las palabras claves, con los descriptores, que los ensayos son procesos de reflexión también auténtica, de no admito copias y pegues de la web, si van a hacer uso de frases o conceptualizaciones, características, definiciones de otros autores, deben ser citados en el mismo texto o a través de sus citas igual referidas al pie de la página, si van a utilizar las normas APA o si van a hacer citas en el propio texto conforme a la normativa UNE ISO 690 o conforme a las normas APA, que sí son citas debajo de la cuartilla. Bueno, a gusto, pero siempre y cuando pues cumplen los lineamientos y que tampoco todo sea extracción de citas o de palabras y frases de más personas. O sea, son procesos de reflexión, o sea, es interpretación y análisis auténtico propio del estudiante, ¿ok? Y pues debe tener referencias bibliográficas. Y en el margen de no ser menos de 10 ni mayor de 15 solo el contenido. Cuando hablo del contenido, no se cuenta portada o carátula ni referencias bibliográficas o anexos. Solo el contenido tiene que estar en ese margen. ¿Por qué soy tan enfática en el plan de evaluación? Bueno, ustedes van a ser futuros abogados y nosotros los abogados somos reguladores de comportamiento. O sea, si bien es cierto, la ley se interpreta, hay ámbitos de que es lo que es, o sea, no se admite pues prácticamente allí desviaciones, sino somos reguladores, o sea, tenemos una conducta, o sea, no tiene que todo pues preverse conforme a los estándares ya fijados. Inclusive los lapsos académicos son lapsos procesales. En el ámbito, bueno, penal, pero en todos los ámbitos, todas las formas de solicitar o de peticionar ante un órgano jurisdiccional tienen oportunidades procesales, lapsos. Por eso los lapsos académicos, los lapsos que se fijan para el cumplimiento de las actividades, deben ser rigurosamente cumplidos. En una audiencia ustedes no le van a permitir la presentación de algún tipo de solicitud porque va a ser extemporánea. Se la pueden admitir allí, pero o sea, se la pueden recibir, pero es inadmisible. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad de ser verificada por la otra parte. Y eso forma inclusive, o sea, del contexto del justiciable, de los principios del acceso a la justicia, del debido proceso, del derecho a la defensa. Entonces, todo debe ser encuadrado así, inclusive desde este momento que ustedes ya van a ser futuros abogados, pues tienen que ser eh, reguladores de comportamiento y cumplir con lo que es. ¿Ok?
Bueno, eso es el plan de actividades. Con respecto a la frase, voy a darla de una vez, la frase para la actividad 3 y 4. Frase para la actividad 3 y 4. La justicia es el más grande de los intereses del hombre en la tierra. La justicia es el más grande de los intereses del hombre en la tierra. La justicia es el más grande de los intereses del hombre en la tierra. Esto lo dijo Daniel Webster. Daniel Webster. Bueno, eso en cuanto al plan de evaluación y la frase para la actividad 3 y 4. Con respecto al programa académico, vamos a iniciar de una vez su desarrollo, porque siempre pues es bastante y ustedes de manera autodidacta deben profundizar todos estos aspectos que voy a señalar tanto en la clase como los que están señalados en el programa académico. El derecho penal especial, ¿qué es? Es la parte de las ciencias criminales que trata de la especificidad de cada una de las infracciones incriminadas y en los elementos constitutivos, las sanciones y las particularidades procesales eventuales. Entonces, es parte de las ciencias criminales, ese derecho penal especial, y especifica cada una de las infracciones incriminadas. O sea, si nos vamos al principio de tipicidad, encuadra un hecho o una situación real en un tipo penal. Por eso es especial, porque señala esa conducta transgresora o antijurídica que se convirtió en delito, la señala en un tipo penal, un derecho penal especial, y tiene su forma de análisis, cada normativa, que vamos a ver de manera sucesiva en el desarrollo de las clases. Este derecho penal especial, pues lógicamente confronta tipos penales o delitos y estos delitos tienen su clasificación. Hay una clasificación doctrinaria, que es la que voy a señalar, y está una clasificación legal o de tipo penal, que es la contenida en el Código Penal. La clasificación doctrinaria o los delitos se clasifican pues, por las formas de culpabilidad, por la forma de acción, por la calidad del sujeto activo, por la forma procesal, por el resultado y por el daño que causan. Por otra parte, también existe la gran clasificación genérica que los delitos los divide, los delitos en civiles y penales. En efecto, pues el derecho nace ¿por qué? ¿O para qué? Para resguardar la conducta del hombre en sociedad. E igualmente, pues si esa conducta no cumple los estándares jurídicos, pues se le cataloga como delito, siendo esta la conducta sancionable y reprochable que acarrea la violación de los derechos de las demás personas. Cuando digo que no cumple los estándares jurídicos es porque hay conductas antijurídicas, o sea, que chocan con la normativa y que esas conductas antijurídicas pueden generar un delito. Porque recuerden que no toda conducta antijurídica puede ser un delito, pero si esa conducta antijurídica sí engendra una gravedad o desarrolla posteriormente o tiene inmersos los demás elementos, pues se puede considerar delito. Recuerden que delito es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado por una pena o con una sanción penal en el caso de los adolescentes. Esta es la definición jurídica del delito. Igualmente, pues la clasificación de los delitos pues obedece a múltiples criterios, pero el que cobra pues más sentido o tiene más fuerza es el de poder distinguir la naturaleza del mismo y determinar su castigo y prevención. Por ejemplo, en cuanto a los delitos, según las formas de culpabilidad, tenemos el delito doloso. Esto se debe a que la persona que cometió el hecho punible lo hizo con toda la intención de dañar a la otra persona o bien al objeto contra el cual va la acción. O sea, es un delito doloso con intención, tiene ya un pensamiento, ¿verdad? Que se materializó y con intención pues se ejecutó. O sea, por eso está presente y latente la intención en esa forma de delito, en cuanto a las formas de culpabilidad. También nos encontramos el delito imprudente o los delitos imprudentes. En este caso, el hecho no se obedece a la intención de la persona dirigida a dañar, de hecho, su ocurrencia pues escapa de toda su voluntad y el mismo obedece a la inobservancia de una regla o bien normativa. No, y no solamente inobservancia, sino también imprudencia
imprudencia o impericia. Lógicamente, por eso se pueden decir que son delitos, bueno, imprudentes dentro del catálogo de los culposos, ¿no? Por las formas de la acción están los delitos por comisión que se deben a la realización en sí de la acción, es decir, por la propia ejecución de aquella, que es lo que permitió que se llevara a cabo el delito. El delito de omisión, que ocurre cuando la persona que comete el delito como producto de la no realización de una conducta que debería efectuarse conforme al derecho o bien o a la moral. Por decir, en los delitos de omisión, cuando una persona viendo algún tipo de hecho punible, pues se queda callada. Hay un delito de omisión, inclusive se puede decir como complicidad o obstaculización a la justicia, por no decir o no denunciar. Igualmente los delitos de omisión pudieran ser, en el caso de los delitos culposos, cuando una persona arrolla a otra o a un peatón o casi siempre son peatones y lo deja tirado. Aparte del delito que ocasionó una lesión o inclusive un homicidio, se evade, se escapa. Entonces hay una omisión de socorro. Eso también constituye otro tipo penal, se le imputaría no solamente el delito de lesión culposa, por decir homicidio culposo, sino también omisión de socorro. Igualmente tenemos los delitos por la calidad de sujeto activo. Entre ellos están los comunes, que son aquellos delitos contemplados por la legislación y que puede llevar a cabo cualquier persona. Por decir, el homicidio está contemplado en el artículo 405 del Código Penal y más o menos dice el que intencionalmente diera muerte a una persona será castigado con tanto de tanto. El que el que me está indicando que el sujeto activo es indiferente, o sea, cualquier persona puede cometer un hecho delictivo. Me está diciendo inclusive el verbo rector, la intención, y me está diciendo el bien jurídico protegido, pues es la vida que pues generó, o sea, fue cercenada una persona, se le dio muerte y el que se le dio muerte pues es el sujeto pasivo, la víctima. Lógicamente que también tiene víctimas indirectas como los familiares de la persona fallecida. Igualmente tenemos los delitos especiales, deben su nombre para su configuración. Los delitos deben ser llevados por determinadas personas con el fin de que puedan catalogarse como tal, como es el caso de los delitos, por decir, contra un hermano, o sea, tienen una cualidad común, o los delitos de peculado, porque es un funcionario público el que comete ese hecho delictivo, ¿no? Por la forma procesal de acción pública, considerados así para iniciar el proceso de punibilidad las propias entidades jurídicas del Estado, ya que no amerita que la víctima haga ninguna acción. La de acción privada, considerados así porque para proceder ameritan que la víctima haga la respectiva denuncia ante el órgano competente. Son delitos de acción privada como la injuria, la difamación. O sea, el impulso procesal lo tiene la víctima, si no, pues queda allí. Si no hay un impulso procesal por parte de la víctima, no se querella o no realiza una acusación privada, ¿no? Por el resultado, materiales, denominados así porque pues ameritan que los mismos coincidan entre la realización del hecho, la consecución del mismo y el resultado de este. En este efecto se produce un esquema delictivo integral. Los formales son aquellos pues que suceden sin que se medie la causa específica, en efecto sin que se pueda acceder a los mismos esquemas donde el resultado no es conjugable con la acción. Por el del daño que causan, de lesión, son aquellos que acarrean una lesión en la integridad de la persona. De peligro, son aquellos que ocasionan una situación de riesgo sin que el daño se haya materializado. Y la clasificación general de los delitos civiles y los delitos penales. La distinción pues radica dependiendo de la ley, si es una ley penal o es una ley civil. Ahora bien, en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, tenemos el tipo penal es la descripción textual de un acto por acción o omisión como delito o contravención establecido en la ley penal. Ese tipo penal pues va en relación con el principio de tipicidad. Nadie puede ser culpado por un delito falta que no esté previamente establecido.
y pues lógicamente al no estar establecido pues no generaría un elemento de los delitos, no se configuraría un hecho punible como tal, no existiría delito. Este tipo penal pues tipifica, encuadra una situación fáctica, un hecho en una norma. Ejemplo, otra vez con el homicidio, el que intencionalmente, una persona que le dé muerte a otra, pues bueno, está en ese tipo penal, es un homicidio intencional simple, normal, encuadra esa conducta antijurídica que constituyó un delito en ese tipo penal. Sujeto activo es el otro elemento constitutivo del delito, del tipo penal, perdón. El sujeto activo es la persona que comete un delito o contravención, ya sea por acción o omisión. Es el atacante, es el agresor, es el victimario, es el que acciona, es el que pues ejecuta toda esa parte pues contradictoria de la norma que no va en contra de lo que es el deber ser y que es el ejecutor, por decir, es la persona que comete el delito. El sujeto pasivo, a quien a quien se dirige la acción del tipo, o sea, el que recibe esa agresión, el que recibe la acción del sujeto activo, la víctima en sí, o sea, el agredido es el sujeto pasivo. El verbo rector, pues la tipicidad describe una acción determinada y expresada gramaticalmente, pues que contiene un verbo en cualquiera de sus formas. Volvemos otra vez al homicidio. El que intencionalmente haya dado muerte a otra persona. La intención es el verbo rector. El bien jurídico protegido, pues son los valores protegidos en el ordenamiento jurídico positivo, por ejemplo, la vida, el patrimonio, la honra, la propiedad, o sea, todos aquellos bienes que son protegidos. El elemento subjetivo se relaciona con el sujeto activo, a su conducta, que puede ser dolosa, cuya existe, bueno, que cuando existe deliberación e intención de causar daño, o culposa cuando se ha infringido el deber objetivo de cuidado. El resultado se relaciona al sujeto pasivo, que puede ser daño, el delito contravención cometido con el sujeto activo, el que ya haya causado daño a la persona, o sea, ese daño de esa ejecución o esa materialización ya es el resultado, o de peligro cuando el delito en contravención aún no ha causado daño a ninguna persona. Lógicamente, pues el resultado es lo que va a determinar si es de daño o de peligro. ¿Ok? Punibilidad, pues bueno, ya es la pena establecida en el tipo penal como consecuencia de la conducta indebida descrita. Una vez que se analiza el caso penal a la luz de los elementos constitutivos tanto del tipo penal como los elementos propios positivos del delito, que son acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad, podemos entonces definir si la conducta indebida se adecua o no al injusto que se investiga. ¿Ok? Bueno, eso con respecto a los elementos, a lo que es el derecho penal especial. Y ahora, pues, ya la parte del programa académico me indica exactamente, pues, vamos a hacer análisis de los tipos penales. En cuanto antes de eso, pues, les voy a refrescar y para que ustedes en sus mentes como puedan visualizar el Código Penal, que es la norma sustantiva penal por excelencia, pues posee tres libros. Estos tres libros, el primero de ellos, va dirigido a toda esa generalidad de la ley penal. Nos encontramos con el ámbito de validez de la norma penal, el ámbito espacial, con los principios penales del derecho penal, entre otros el principio de tipicidad, el principio de lesividad, el principio de legalidad, el principio de intervención mínima de la pena no puede pasar de 30 años, el principio de territorialidad, nos encontramos con la prescriptibilidad de la acción y de la sanción, me indica inclusive parte de los elementos negativos del delito, me habla de las causas de justificación, de las causas de inculpabilidad como elementos negativos del delito. Todo eso se refleja en el primer libro del Código Penal. El segundo libro me habla de las diversas especies del delito. Todo lo que contiene, pues, o sea, lo que contiene, si es esa norma sustantiva,
y todo lo que puede un ser humano cometer que está encuadrado en tipos penales y que está encuadrado más específicamente pues en ese libro segundo donde me habla de las diversas especies del delito que está dividido en títulos y a su vez en capítulos, entre los títulos o los capítulos contra las personas, contra la propiedad, contra las buenas costumbres, los delitos de orden público, contra la seguridad de la nación, contra, bueno, la libertad. Todo esto está encuadrado allí. Esto no obsta que existan otras leyes penales especiales donde también encuadren conductas que constituyen delitos en una normativa, conductas antijurídicas que sí constituyen delitos en normativa. Eso también está en leyes especiales penales, entre ellas, bueno, está la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la LONNA, Ley contra el Contrabando, contra la Corrupción, bueno, infinidad de leyes penales especiales que describen tipos penales e inclusive señalan la pena o sanción a cumplir. Y el tercer libro, que es las faltas. En las faltas, pues bueno, está establecido inclusive parte de lo que hoy en día que está en proyecto de ley, lo del trato cruel a los animales, se puede imputar por los artículos que están tanto en falta como en las diversas especies de delito. Y bueno, está en proyecto ya la ley propiamente. También tenemos una ley de protección a la fauna doméstica y a los animales en cautiverio. Sin embargo, bueno, ahí se verifica cuál es el hecho en concreto en realidad y si es un trato cruel, pues bueno, o por esa ley o por la parte de faltas del libro tercero del Código Penal. Eso en cuanto respecto al Código Penal, en la clasificación de los delitos, pues ustedes me van a señalar, es las diversas especies del delito, lo que está contenido en el libro segundo del Código Penal específicamente, y van a hacer pues esa distinción entre los distintos títulos y a su vez capítulos, solamente pues colocando los títulos de cada tipo penal, ¿no? No entren si pueden, pues colocan los artículos al lado, pero solamente por decir, los delitos contra las personas del 405 al 411, por ejemplo, ¿no? Sé que inician en el 405 aproximadamente el homicidio intencional, pero no pueden culminar con las lesiones 412, 13, por allí. Entonces, eso. Pero no van a cotejar o no van a sintetizar cada tipo penal porque es bastante. Solamente una clasificación general colocando títulos, capítulos y normativa regulatoria, ¿cierto? El estándar de los artículos. Inician tanto y terminan tanto, por decir, el capítulo contra las personas. ¿Ok? En cuanto a los delitos reflejados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente, pues bueno, son aquellos delitos que cometen adultos hacia los adolescentes, ¿no? O adolescentes que también cometen hechos delictivos. Y eso está pues reflejado en la parte del sistema de responsabilidad penal, que son delitos, pues todos los delitos que cometen los adultos, pues también los pueden cometer a los adolescentes. Sin embargo, pues la ley enfatiza algunos muy puntuales, como el abuso sexual, eh, el uso de adolescente para delinquir, que eso está dentro de las disposiciones o tipos penales de la ley. ¿Ok? Entonces, esos son a los que ustedes van a hacer la clasificación, los que están allí previstos del 259, 258, en ese orden, en ese contexto dentro de la ley. Recuerden que la ley pues tiene dos sistemas, el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y contra el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes pues también hay delitos que se generan. Entonces también los pudieran reflejar. ¿Ok? La ley vigente es la del 8 de junio del 2015, el Código Penal es del 2005 y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues, la reforma fue del 2021, en diciembre del 2021, si no me equivoco. En esa ley pues también está los tipos penales especiales, por eso son leyes penales especiales donde adecúan hechos a determinada normativa que puede cometer pues
un hombre específicamente en contra de una mujer que fue pues su pareja. Entonces ahí me especifica inclusive quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, el bien jurídico y demás, pero solamente ustedes van a hacer es un reflejo de los tipos penales existentes en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Ok? Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad que fije el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Muchas gracias por estar presente y bueno, sigan en ese deseo y en esa pasión de superación académica de la mano de su casa de estudios, el IETSI. Hasta luego y nos vemos en próximas oportunidades.